Listo. Ok. Em, ¿Cómo comparto Ya el estabas archivo? compartiendo y dejaste de compartir. Ah, a ver ahí. No. Debes salirte debajo de al lado de la cámara un Sí, icono de pantalla. a ver, no, ahí se... Transmisión de pantalla está. Ajá, ahí. Ya estamos viendo tu pantalla. Muy bien. ¿Ahí se ve? Sí, sí. Sí. Bueno, Pueden el cuadrito donde salgo, me veo yo porque estoy hablando. Sí. Puedes moverlo hacia arriba o hacia sí, una caja. ¿se ve bien? Sí. Bueno. Bueno, este es el viñedo. En la portada se ve la foto del viñedo, digamos, mirando hacia el este. Atrás, atrás de la posición esta estaría la cordillera. Lo que se ve abajo en la parte plana es el viñedo más antiguo, que tiene ya 12 años, son 3 hectáreas. Y la lomita, desde donde se sacó la foto, tiene 1 hectárea. Lo que se ve atrás es un cordón situación, se llama. Es un cordón que va paralelo a la cordillera. Y las casitas que se ven al fondo, ese es el pueblo de Trevelin. O sea que estamos muy cerquita del pueblo. Estamos caminando, a distancia caminando. Hay otros proyectos que están a 10 kilómetros, 15 kilómetros, 30 kilómetros de Trevelin. Nosotros somos el único que está en el pueblo. Y bueno, si saben algo de Chubut o han escuchado hablar de vinos de Chubut, la provincia es muy grande y a mí me gusta hacer un poco de diferencia entre Trevelin y la cordillera con el resto de Chubut porque por temas climáticos y de topografía tenemos muchas diferencias. Y esas diferencias también se encuentran en el vino. Nosotros estamos a la latitud sur 43, no somos la región más austral porque está Sarmiento, creo que están en paralelo 45 ellos, pero si ven a Sarmiento, Sarmiento está en el medio de la provincia. Y del medio de la provincia hasta la costa, todo eso es otro clima y otra topografía. Trevelin está en la parte muy pegado a la cordillera. Estamos a 30 kilómetros de la frontera con Chile, estamos muy cerquita y es el paso fronterizo más bajo del país. Ese paso está a 300 y algo metros sobre el nivel del mar. Em, y eso te da a entender que nosotros recibimos mucho, o sea, nuestra mayor influencia climática es la que viene de Chile. Estamos muy pegados al Océano Pacífico, a 100 kilómetros, y recibimos mucha de la humedad de Chile. La cordillera en esta parte es muy baja, está, bueno, muy baja, está más o menos en promedio, creo que el pico más alto está a 2000 metros, muy distinto a lo que tiene Mendoza, que tiene una pared de 5000 metros. Nosotros tenemos muchos callejones por lo que entran aires húmedos, precipitaciones, vientos, todos provenientes del Pacífico. Si ustedes ven el mapita, está Trevelin. Y la parte más al norte, el lago Puelo y el Hoyo, continúa siendo parte de esa franja verde húmeda que recibe precipitaciones del Pacífico. Y
Después está Hualjaina, que está más o menos 100 kilómetros nuestro, que ya es un clima completamente distinto porque es meseta. No se ve más el verde, se empieza a ver un clima más desértico y hay muchas diferencias climáticas. Ahí tienen un promedio de precipitaciones de 100 milímetros nomás, mientras nosotros tenemos un promedio de 700. Después vamos a hablar un poquito más del clima. Pero bueno, las diferencias son muy abruptas de lo que es cordillera, meseta y costa. Costa también tiene su clima y en términos, por ejemplo, de posibilidad de viticultura, en la zona de Trevel, en Lago Puelo, El Hoyo, la prioridad, y medio que ya lo sabemos todos los productores, es hacer viticultura con variedades de ciclo corto, que significa uva blanca y pinot noir y alguna otra variedad tinta con ciclo corto a medio, como podría ser Cabernet Franc y Merlot, pero más que eso no podemos llegar a vinificar con resultados satisfactorios. En cambio, a partir de Hualjaina, Paso el Sapo, los Altares, Sarmiento, ya se puede cultivar otras variedades de ciclo medio a largo, como Malbec. Sarmiento tiene Merlot muy rico, eh, muchas otras. Garnacha, Syrah, de esa zona sería espectacular. En los Altares creo que tienen plantado garnacha. Y bueno, ya Gaiman y Trelew es muy interesante para incluso Malbecs y Cabernet. No sé si alguien tiene Cabernet, creo que sí. eh, pero sí ya se puede plantar la mayoría de las variedades en esa zona. Distinto es por ahí Bahía Bustamante, que está un poco más al sur. Ahí igual el clima es un poco más frío y creo que no les da para otra variedad que no sea de ciclo corto. Por lo que he probado también son vinos muy oceánicos, muy frescos y va muy bien para variedades blancas y pinot. Acá hay una comparativa de las índices bioclimáticos. Ustedes saben que para también como primer acercamiento a una zona, zona nueva o que esté cambiando de clima también, para definirla, es importante ver los promedios de temperatura durante el ciclo vegetativo de la planta. Y el que más se usa es el índice Winkler. El otro que se usa también para zonas frías que se recomienda usar es el GST, que también es un promedio de temperaturas, pero encima de 10 grados. Se toma el promedio total, pero encima de los 10 grados. Y nosotros, comparado con las demás regiones, somos la zona que más fría es, como les contaba. Tenemos en GST, índice GST, un promedio de 13 grados. Y eso, comparado con las demás regiones, es demasiado frío, a muy frío. Marginal. Y le puse en paréntesis marginal porque eso te da a entender que es una zona que estamos ahí nomás de no poder producir nada. Y por eso por mucho tiempo en Trevelin nunca se produjo nada. Es una zona que no tiene historia de viticultura y menos de fruticultura. Antes de los viñedos había ensayos de cerezas que no dieron resultados por el clima, obviamente. Y era una zona que se dedicaba a cereales. eh, Gran productora de trigo en los años 50 creo que fue, y por eso se establecieron galeses en la zona. O sea que es una zona que tenía molinos harineros, producían harina, y la viticultura es muy reciente, y la fruticultura, la poca que existe también. Ahora, bueno, somos conocidos por los tulipanes, eh, pero también no es productivo, digamos, nunca fue una zona productiva en ese sentido.
Se ve la diferencia acá mismo, los grados. Trevelin sería lo más frío, le sigue la comarca andina, que ya tiene un promedio un poco más alto, mejor, yo pensaría mucho para viticultura, preferiría este promedio, por ejemplo, de 14,6 a 15. Es una zona fría, no muy fría. Y Sarmiento ya está un poquito mejor, mucho más tirando a intermedio, y Paso del Sapo ya es intermedio. O sea que bien adentrándose a la meseta, ya tenemos un GCT intermedio. Las precipitaciones sí van cambiando. Mientras más lejos de la cordillera, mucha menos precipitación, y cambia abruptamente. De unos 800, 700 promedio a la meseta que no llueve absolutamente nada. 100 milímetros es poquísimo, mucho menos que Mendoza. Perdón, ¿ustedes riegan de alguna manera? Nosotros regamos, pero regamos para control de helada, supraarbóreo, y regamos por goteo durante un mes y medio, pero depende de la estación, porque también se pone muy seco el clima. Ahora vamos a hablar un poquito del tipo de clima. Bueno, lo que le contaba, las variedades, como les decía, según el clima, hay variedades que se expresan en plenitud en ciertos climas. Yo puedo cultivar Chardonnay en Trevelin, en Australia, en Mendoza, y, y según ese clima va a ser un distinto tipo de Chardonnay. Pero hay un rango en el que Chardonnay se muestra en su mejor plenitud, en su mejor complejidad, en su mejor característica, digamos. Y es el rango entre 14 y 17 grados. Esto es una tabla referencial, pero sí hay un convenio y conocimiento en el que se sabe en qué temperatura se expresa mejor una variedad. Entonces ahí vemos que, por ejemplo, el Gewürztraminer, el Pinot Noir, el Müller-Thurgau son variedades que les va muy bien el frío y que se expresan en plenitud entre unos 13 y 15 grados y medio de promedio. El Chardonnay tiene un rango mucho más grande, el Riesling también, el Sauvignon Blanc también, y bueno, después vamos entrando a otras variedades distintas en el que necesitan un poco más de calor. Por eso, desde un punto de vista técnico, si alguien me preguntara, ¿se podrá plantar Merlot en Trevelin? Y yo te diría que no, no sería el mejor Merlot, ¿no es cierto? Vos podés hacerlo, pero no va a ser el mejor Merlot. Yo preferiría plantar Merlot en la meseta, que tenés un 16 grados de promedio. Entonces, eh, cuando me preguntan de variedades y qué variedades se puede plantar allá, y mira, todas las blancas estarían bien. Pinot Noir también, pero yo ya no me adentraría a plantar Merlot tempranillo en Trevelin, por ejemplo. Sí en la meseta, pero no en Trevelin. ¿Lo puedes hacer? Sí, lo puedes hacer, pero no se va a mostrar en su plenitud un Merlot en Trevelin. A eso voy. Oye, Sofía, ¿y también tiene que ver la humedad o solamente es el frío? El frío, el promedio de temperatura es la mejor guía. Ok. El promedio de temperatura es la mejor guía. Eh, en base a eso, después analizás otras variantes, Los pero factores. lo ideal es el promedio. En zonas muy húmedas, lo que pasa en zonas muy húmedas es que los promedios son muy constantes, ¿no? Em, Porque la humedad lo que hace es aplacar un poco los picos de clima. No hace ni mucho calor ni mucho frío. Mm, Bueno, hay que ver el promedio igual, porque si es un promedio igual entre 13 y 15, bueno, eh, variedades blancas pueden ir. Ahora sí, si tenés mucha humedad, vas a pelear seguramente
contra otros factores como vigor de la planta o propenso, o que la planta esté propenso a muchas enfermedades. Eso también. Te hago una consulta. La temperatura base que tomás es 10 grados. ¿Y cuánto es la suma de grados días? Los grados días, todos los días No sé, ya sé, pero el óptimo para ustedes, ¿cuántos grados días son? O sea, ¿qué temperatura sobre 10 grados? ¿Cómo haces el cálculo de grados días? tomás todas las temperaturas Sí, promedio y sí, las por arriba de 10 grados. claro, las que están arriba de 10 grados, ahí sumas todo y dividís. Eso, ¿qué número te da esa suma? Eso es lo que estoy preguntando. 13. Sí, 13. Ah, 13. Está ahí en Qué la tabla. poquito. Sí, sí, Ujú. sí, por eso te digo que es demasiado frío. Sí. Ah, qué poquito, claro, sí, sí, perfecto. sí, Sí, sí. sí. Pero bueno, ahí en esa tablita te muestra también de variedades, te muestra lo que iría en cada. Nosotros estamos, ¿ves? Estamos en 13, estamos en el límite de no poder producir nada. Trevelin, o sea, Ujú. como promedio. Hay años que el promedio sale 12,5, 12,7, o sea, incluso más bajo que 13. O sea que si haces un análisis, es muy riesgoso plantar en Trevelin. Pero bueno, ya lo sabemos porque hay heladas y qué sé yo. Bueno, vamos a hablar un poquito del clima. El clima de Trevelin es clima de Perdón, ¿no montaña. usan malla contrahelada o no? Sí, ahora vamos a ver, les muestro una foto. El clima de Trevelin es clima de montaña. Como decirte lo que hay en algunas zonas del norte, clima montañoso, o incluso Mendoza, Valle de Uco. Tenemos la misma característica de amplitudes térmicas muy altas, pero siendo que por ahí en Valle de Uco, las zonas altas del promedio de la amplitud térmica es de 20 grados en verano, nosotros llegamos a veces a 30 grados de amplitud térmica, es Ujú. mucho. Hay días que tenemos 35 grados de día o 40, llega a veces a 40 el sol, los termómetros, y a la mañana baja a 5 grados o a cero. O sea, es brutal la amplitud térmica. Y eso tiene que ver no por la altura, porque estamos, les repito, estamos a 350 metros sobre el nivel del mar, pero tiene que ver con que estamos en un paralelo muy al sur. Estamos bien al sur. Em, Al oeste nuestro tenemos mucha humedad y el clima cambia brutalmente desde en muy pocos kilómetros, llegando a la frontera con Chile, el paisaje cambia muchísimo y ese paisaje está dominado por el bosque andino patagónico que se le dice, que es de la selva valdiviana, donde llueve 2.000 milímetros anuales, que es lo mayor, lo más alto de Argentina, y uno de los lugares donde más llueve en Sudamérica. Entonces, de esos bosques húmedos, el gradiente baja muchísimo hasta llegar a 500 en Trevelin. O sea, en 40 kilómetros tenemos un gradiente de 2.000 milímetros a 500 milímetros. Muchísima la diferencia de precipitación, en muy poca distancia. También tenemos, como les contaba, tenemos vientos, a veces alcanzan ráfagas de 100 kilómetros, no todo el rato, pero la época más molesta, digamos, porque también son dañinos los vientos. Es en noviembre, diciembre, justo cuando tenemos los brotes creciendo, y es bastante molesto porque hay que atar todos los brotes, se rompen, bueno. Em, Incluso a veces es más dañino que una helada el viento. Pero no es constante como otras zonas. Por ejemplo, en la meseta, en verano pueden llegar a tener vientos fuertes una vez por semana, que es muchísimo. Y es más arenosa la zona, entonces a veces se levanta arena. Acá no es tan dañina, pero bueno, cuando pasa puede llegar a dañar mucho. Se nos han caído árboles también a veces y eso. Bueno, como les decía, mucha amplitud térmica y
esa amplitud térmica tan brutal hace que a veces tengamos posibilidades de heladas. Entonces nosotros estamos muy pendientes de las heladas, más que nada en el mes de octubre, noviembre, que es octubre es cuando empieza a brotar. Y después ya casi que no tenemos ninguna helada de diciembre a febrero. En febrero otra vez empezamos con un poco de riesgo de helada y marzo heladas bastante frecuentes, digamos. O sea que las heladas son frecuentes en primavera y entrando el otoño. Entonces el gran desafío de Trevelin y la gran contra de hacer vino Trevelin es que no hay periodo libre de heladas. Y ningún cultivo, viñedo o cultivo, puede sobrevivir sin control de heladas. Ahora que estamos viendo que hay un cambio de clima, cada vez hace más calor en todos lados y en Trevelin también. Están cultivando más chacras, verduras, hay muchas más chacras que antes, se nota porque hay producción local. Y sí, de vez en cuando se hielan, porque no todas las chacras tienen protección contra las heladas. Pero bueno, hay un periodo, como les decía, que es desde diciembre a febrero que no hay heladas, que antes no se veía. Antes igual teníamos heladas en enero o diciembre, y ahora no. Hace ya 2, 3 años que no hay heladas de diciembre a febrero. Pero bueno, el sistema superarbóreo que ven en la foto, que es irrigación con aspersores que están arriba de los viñedos. La razón de eso es básicamente porque con la cantidad de agua que estamos irrigando podemos llegar a proteger heladas hasta -5 grados. Hay otro sistema de heladas en que los aspersores o el agua está a la altura del alambre frutal, o hay otras formas de que se puede inundar el viñedo con riego por manto, por ejemplo. Pero eso sirve cuando hay heladas más leves, como de -2 grados. Lo mismo que el calor. Las turbinas de aire, las turbinas de aire con calor, los molinos, todo eso funciona básicamente o generalmente funciona con heladas hasta de -2 grados. Las heladas de -2 grados son menos cortas que las heladas de -5. Y nosotros tenemos a veces heladas de -5. Conclusión, no podemos usar ni calor, ni molino, ni nada que no sea esto. Y bueno, a veces tenemos heladas de 0, pero ya que tenemos este sistema, usamos este sistema. Tenemos heladas que tocan el 0 y no llegan a ser heladas, tenemos heladas de -1, de -2, heladas que son largas, otras que son cortas. Esto es lo que te asegura que no vas a tener ningún tipo de baño. Y el agua la sacamos de pozo y de un canal que está al lado del viñedo, que es un canal hecho por Trevelin, por el pueblo, que sirve para irrigar todas las chacras que están en la zona. Y ese canal es de agua de río, de un río que pasa al lado, el río Percy que corre al lado del pueblo de Trevelin. Este bueno, dos heladas, una en octubre y otra en enero. La de octubre ven que tiene el brotecito recién brotado, porque brota más o menos mitad de octubre el viñedo. Y ha sido una helada fuerte, porque si llega a formar hielo de esta forma, seguramente ha bajado a más de -2, -3. Cuando se forma hielo, queda así. Lo que pasa es que el agua, al cambiar de estado de líquido a sólido, libera calor latente, como cualquier pase de estado del agua del líquido a sólido, se libera el calor latente, y ese calor latente hace que no se hielen los tejidos de la planta. Lo que sí, hay que tirar agua o hay que irrigar durante toda la helada para que no se hiele los tejidos de las plantas. Entonces lo que se hiela es lo que cubre la planta, pero no se llega a helar
la planta, las células que están en los tejidos de las plantas. Si ustedes han visto alguna helada o cultivos dañados por helada, van a ver que se queman. Sí. Bueno, quedan todas marrones, se queman. Eso es porque el agua de dentro de las plantas se congeló y ahí se destruyeron todos los tejidos eh, del viñedo. Y por eso se quema, básicamente. Con este sistema no pasa nada. Lo único que pasa es lo que les contaba, que se congela el agua por afuera, los tejidos de la planta se conservan y no tenés ningún tipo de daño. Lo único que pasa es que, como cualquier momento del año en que haga frío, la planta se debilita, ¿no? El frío debilita las plantas. Estas son lianas, que les gusta el calor, no les gusta el frío. Entonces, después de una helada, puede llegar a pasar 2, 3 días que no se ve un avance en el ciclo vegetativo, como que la planta queda parada. Y eso hace que se atrase muchísimo más la maduración. Nosotros, el viñedo brota en octubre y estamos cosechando en abril. O sea que estamos tardando muchísimo más que cualquier cultivo que está en una zona intermedia o de más calor. Bueno, Trevelin el significado de Trevelin es pueblo del molino, fue fundada en 1860, para un poquito de historia, ahí ya había obviamente indígenas de la zona, pueblos originarios, y se ve que se llevaron muy bien con los galeses vinieron a hacer su bola, a cultivar, a hacer molinos de harina, les fue muy bien por mucho tiempo. Hasta que cortaron la producción de harina en la zona y ahí medio que se hundió un poco la zona. Tenemos muy cerca la ciudad de Esquel, que está a 20 kilómetros nomás. Esquel fue fundada también muy cercana a esa fecha. Me comentaron más que nada por el hecho de tener una ciudad muy cercana a Chile. No sé, hay muchos puestos militares en la zona de gendarmes, qué sé yo. No hubo mucha actividad en una zona productiva nunca. Hay una parte forestal, sí, que nunca salió muy adelante y en un momento hubo posibilidad de hacer minería eh, hace poco, no me acuerdo bien qué año, en los 90 creo que fue, que me contaron que hubo una intención de hacer minería muy cerca de Esquel y la gente salió a la calle a protestar después cuando se dieron cuenta que iba a ser un desastre ecológicamente para la zona y no dejaron concretar eso. Eh, Así que bueno, la zona hoy en día sobrevive del comercio propio y de turismo. Tenemos un parque muy cerca que se llama el Parque Nacional Los Alerces, enorme parque, muy lindo. El año pasado tuvimos un incendio feo igual y se quemó bastante de la parte, digamos, transitable. Pero bueno, la parte protegida está intacta, por suerte. Y tenemos uno de los bosques más longevos del país en esa zona, el famoso, los alerces milenarios famosos. El parque queda más o menos a 50 kilómetros, estamos muy cerquita. Y bueno, y el viñedo de bodega Contracorrientes surgió por idea de los dueños que tenían ya hacía 10, 15 años, tenían un negocio de turismo. Reciben pescadores de Estados Unidos en general a alojarse ahí y los sacan todos los días a pescar. Trevelin y la zona de alrededores yo no lo sabía antes de llegar, pero es un paraíso de la pesca. Son lugares en donde que se busca mucho internacionalmente para pescar truchas. Y por el hecho más que nada que es una región súper limpia, hay arroyos por todos lados, lagos, ríos, en los que se puede pescar muy fácil, por lo que me dijeron.
Bueno, viene gente de todo el mundo, en general de Estados Unidos, para pescar. Entonces los dueños se dedicaron a eso hace muchos años, se empezaron a dedicar a eso, compraron esta propiedad y tienen un hotel, que es un lodge de pesca, y el viñedo surgió más o menos, la idea del viñedo surgió más o menos en 2012, 2013, porque vino un agrónomo a la zona de Mendoza y les propuso a varias gente de la zona que tenía propiedades de plantar viñedo, diciéndoles que iba a funcionar maravillosamente. No fue así, porque uno de los vecinos nuestros, que se llama Nantifol, también productor de la zona, le pasó lo mismo. Los dos plantamos casi el mismo año y a los dos se le murió el primer cultivo porque no pusieron protección de helada. Entonces, eh, en los dos casos tuvimos una segunda plantación. La segunda vez que plantamos, los dos pusimos control de helada y ahí funcionó. Entonces, la plantación más grande, que es del 2014-15, que son 3 hectáreas, tiene Pinot Noir de pie franco, clon 777, Chardonnay injertado de pie franco y Gewürztraminer de pie franco. El origen de las plantas es mendocina. Y después en el 2019-20 se hizo una extensión en la ladera de 1 hectárea más de Pinot Noir. Ese es otro clon, 115. La primera vendimia nuestra fue en 2018. Y yo me sumé al proyecto en el 2018, en noviembre. O sea, ya habían hecho una vendimia, la habían verificado los dueños. Y yo estaba trabajando en Chile en ese momento, en Hacienda Araucano, y buscando dónde vinificar en Patagonia. ¿Por qué? Porque siempre me gustaron los vinos de clima frío. Muchas de las experiencias que hice afuera, pues yo estudié en la Universidad Massa, hice mis 2 pasantías obligatorias en Mendoza, en 2 bodegas, y después ahí me dediqué a hacer experiencia lo más rápido posible. Y para eso empecé a hacer trabajos de vendimia en el hemisferio norte y sur. O sea que hacía 2 vendimias al año. Y los lugares donde empecé a trabajar en el hemisferio norte, coincidentemente, eran todos lugares de clima frío. Fui a Ródano Norte, donde hacen Syrah y Viognier de clima frío. Después fui a Borgoña 3 veces, a 3 proyectos de 3 bodegas distintas. También Pinot Noir y Chardonnay de clima frío. Fui a Oregon, Chardonnay, Riesling, Pinot Noir de clima frío. Fui a Central Otago, Nueva Zelanda, Pinot Noir, Riesling, Chardonnay, Sauvignon de clima frío. Y bueno, me di cuenta que la característica de los vinos que estaba produciendo y que quería producir eran de ese estilo. Eran los vinos que más me atraían, que más me entusiasmaba hacer. Y bueno, también obviamente el Pinot Noir. Y estaba buscando, estando en Chile, estaba buscando algún proyecto pequeño para poder aplicar toda mi experiencia y conocimiento en variedades de clima frío. Entonces, de casualidad fue que me contacté con ellos y desde 2018 que estoy ahí. Por suerte, la primera vez que escuché hablar de vinos de Chubut, me pareció que era un poco límite el tema. No me imaginaba que hubiera viñedos. Y por suerte, cuando llegué ya había producción, habían tenido 1 o 2 vendimias y pude probar lo que habían hecho ese año, perdón. Y eso es lo que me hizo quedarme, básicamente, porque me gustó lo que había probado. Una cosa es que vos puedas plantar un viñedo en un lugar marginal, que la planta puede sobrevivir, tal vez con mucho esfuerzo la puedes llevar. Y otra cosa es que los vinos salgan bien. O sea, todos estos proyectos que están en la zona
por ahí no se justifican por el lado del esfuerzo o el lado económico, pero sí se justifican por los vinos que se están obteniendo. Entonces, eso es lo que yo defiendo y también por lo que mucha gente se entusiasma en plantar en la zona. Es básicamente porque los vinos son ricos, los vinos valen la pena. Bueno, como les contaba, en el viñedo tenemos riego por aspersión, también en goteo. Los veranos son muy secos y el índice de evapotranspiración es muy alto en verano, por lo que generalmente tenemos que regar los meses de diciembre y enero, solamente esos meses, solo como para mantención. Aplicamos herramientas de manejo de agricultura regenerativa, no sé si han escuchado hablar. No laboreamos, mantenemos una cubierta vegetal permanente. ¿Con qué especies hacen el cultivo de servicio? La cubierta vegetal ahora es espontánea. En un principio se plantó trébol, ryegrass, estuvimos un año con mostaza también, pero ahora es espontánea. Después de varios años la hemos dejado espontánea y nada, funciona bien. Ahora se está equilibrando mucho incluso la cantidad de... Las malezas cada vez son más diversas, muchas locales, muchas nativas, entonces... No se eh, incorpora al suelo, se deja no, nomás. no, ¿Y no, se no, no. utiliza pastoreo con ovejas en temporada? Estamos haciendo ahora. Perfecto. Antes se mantenía con tractor y debajo las plantas a mano, con motoguadaña y asada. Y ahora estamos incorporando ovejas Perfecto. en invierno. Nada, buscamos que el suelo esté saludable. Hace un par de años empezamos a hacer análisis microbiológico del suelo. Tenemos ahí unas cositas que ajustar. Pero bueno, desde el inicio que me hice cargo del viñedo en el 2018 hasta hoy hemos visto una mejora muy importante del viñedo, de la salud del viñedo. Como les contaba, el clima es marginal muy frío y eso puede llegar a provocar desbalances si uno no usa las herramientas adecuadas en el manejo. Desbalances hasta en el sentido de que puede llegar a haber ataques de nematos o hongos de madera por también malas podas. Entonces, desde esas señales las vimos cuando en el 2018 y todas estas herramientas regenerativas ayudaron muchísimo en eso hasta el punto de hoy que no se ve ni un signo de hongo de madera ni ninguna otra cosa que esté afectando al viñedo. Así que hemos hecho replantes en algunas zonas y demás, y está mucho mejor el viñedo que hace 10 años. Hacemos un manejo completamente inorgánico, con muy pocos habíamos empezado con pocos tratamientos y a partir del año pasado hemos casi sacado por completo tratamientos con azufre. Y estamos usando fermentos, solo fermentos como fungicidas, digamos, y preventivos. Y ha funcionado excelentemente. Así que no creo que lleguemos a usar más azufre siquiera. Lo tendremos en caso de emergencia, pero la verdad que estoy contenta con lo que hemos hecho en el viñedo de pasar de un manejo convencional cuando yo llegué a una transición en orgánico, dejando cubierta vegetal y hoy, desde el año pasado, sin usar ningún tipo de fungicida químico. ¿Los fermentos los generan ustedes o son los que se compran? No, lo hacemos nosotros. ¿Los hacen con los desechos de los ollejos y eso? ¿O cómo? No, hacemos fermentos naturales de lactobacillus, sal de mar y hierbas.
por eso, pero los compran los No, no, los lactobacilos. hacemos ahí. ¿Los hacen ustedes? Sí, 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 sí. Ah, perfecto. Si a alguien le interesa, te puedo pasar las recetas. Después, por mail, me dejas tu mail y te paso las recetas. Sí, perfecto. Pasáselo a Yasmil y ella lo pasa para todos, me Bien. parece. Buenísimo. ¿Eh? Sí. Gracias. No, no. Pero bueno, como le contaba, fue una transición eh, y el viñedo necesita estar... estos fermentos funcionan mejor con cubierta vegetal y cuando el viñedo está acostumbrado a no tener químicos. O sea que es una transición, ¿no? Nosotros pasamos de que yo llegué, que estaban usando herbicidas sistémicos, a cortar herbicidas sistémicos, empezar a manejar con cubierta vegetal el viñedo, pasar a químicos orgánicos, azufre, bicarbonato de potasio, hasta el año pasado que no tuvimos que usar ni azufre ni bicarbonato. Entonces, es una transición. Sí o sí, sí es bueno cortar químicos sistémicos y herbicidas. Para mí, un vino de buena calidad se tiene que hacer de esa forma, sin herbicida y sistémico. Ujú. Porque ya estoy cansada de ver casos graves de salud en internet y de colegas a causa de estos productos. Habrá el que los defiende, pero yo no voy a tomar más vinos que tengan herbicida ni sistémico. A ese nivel estoy. Así que para que lo tengan en cuenta. Un vino de buena calidad tiene que ser sin herbicidas ni sistémicos, por lo menos. Ya. Cuando Bueno. decís sin herbicidas y sistémico es lo mismo, herbicida sistémico sería lo que estás No, refiriéndote. herbicidas, ¿De contacto ¿no? o sistémico? Son dos modelos de herbicida. Herbicidas sistémicos herbicidas y sistémicos fungicidas. Ah, perfecto. No, porque herbicida también es sistémico, por eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, fungicidas sistémicos y herbicidas sistémicos. Hablando un poquito de suelo, nosotros tenemos suelos que son levemente ácidos, son más o menos profundos, pero es todo, el valle es un relleno de erosión glacial y fluvial. La roca madre casi que ni se ve a los 2, 3 metros. Son todos suelos de relleno. Nosotros incluso como estamos tan cerca del río, eso es lecho de río. La parte del viñedo más antiguo es todo lecho de río. Y la loma es una sección de arcilla que fue depositando el río al pasar. Entonces son todos suelos de relleno. Con lo que eso conlleva, tienen muy buena materia orgánica, pero son suelos sin estructura, que tienden mucho a compactarse. Entonces, no tenemos el desafío de incorporar mucha materia orgánica como en otras zonas, como en la meseta, que tienen muy poca materia orgánica, pero sí tenemos el desafío de formar estructura en estos suelos, para que las plantas estén mejor, que tengan mejor aprovechamiento de agua y nutrientes. Entonces trabajamos en eso también y a través de la microbiología y los fermentos también ayudamos a mejorar toda esa estructura. Y la cubierta vegetal también ayuda, todo eso. Acá, bueno, una calicata que hemos hecho. Así en términos físicos, los suelos son todos franco-arenosos, arenosos, pero es una arena fina que a veces se comporta como arcilla. Por eso les decía que tienden a ser compactos estos suelos, porque a pesar de que no es arcilloso, las arenas se pueden llegar a compactar pareciéndose arcillas. Y eso es lo que tenemos en la parte de abajo, en la parte más antigua. Bueno, hay una descripción ahí detallada, pero básicamente todos los suelos de la zona, muchos de los suelos de la zona son franco-arenosos. Hay alguna composición ahí de halófanos que es interesante, que son de origen volcánico. Pero bueno, todas estas señales
descripciones de suelo, hay algo en los vinos que se siente que es una textura que tienen, gracias a la acidez también, que bueno, no sabemos bien de dónde proviene, y sin hablar mal de la mineralidad, se siente una textura que hace evocar a vinos de suelos rocosos. No sabemos bien de dónde viene, pero bueno, yo sospecho que es todos los minerales que se han depositado de la erosión fluvial y glacial. Tenemos la cordillera muy cercana, la materia orgánica que también infla los vinos, que hace que tengan boca, que tengan textura. Todo eso también afecta a los vinos y no sabemos bien a qué nivel, pero tenemos suelos interesantes. Bueno, les hablaba de las herramientas de manejo de agricultura regenerativa. Yo me metí mucho en este tema estando en Francia. Todavía no se hablaba de la regenerativa, pero sí ya se hablaba de un manejo más consciente de los cultivos. Ese es un libro muy interesante de Claude y Lidia de Bourguignon, que incluso vinieron para un proyecto, acá sé que han venido para un proyecto el de Balcarce a hacer análisis. Ellos son expertos en microbiología de suelo. Y bueno, en eso también se basa la agricultura regenerativa, tener suelos vivos. Y gracias a los suelos vivos podemos mantener suelos con muy buena materia orgánica, pero y bueno, en nuestro caso que ya tenemos materia orgánica, hacer que esos suelos ganen estructura. Hablando de los vinos, ya metiéndonos de lleno en el tema de los vinos, de vuelta el promedio de temperatura, el índice GST, como ven, cambia en algunos casos, pero muy poco, siempre es más o menos de 13 grados. Y nuestra producción varía muchísimo de año a año. Eso es porque, como les comentaba en el tema de las heladas, hay heladas que a pesar de que estamos protegiendo al viñedo con aspersión, el momento de la helada también y la intensidad también nos afecta la producción. Porque puede suceder que hay una helada en pleno enero y bueno, algunos racimos no llegan a madurar bien por eso mismo, o incluso cerca de la floración y tenemos algo de corrimiento, o en la primavera. Me acuerdo que el año 2024 tuvimos, que el promedio es 12,6, uno de los más bajos, tuvimos una helada en octubre muy fuerte, que nevó incluso, y eso atrasó el ciclo 2 semanas. Y eso se siente en los vinos. O sea que la añada 24 es mucho más ácida que la añada 23, por ejemplo. Entonces, el carácter de los vinos se mantiene, pero hay años en los que tenemos más sensación de acidez en los vinos y están mucho más finos, y otros años en que tenemos más sensación de madurez, más boca en los vinos y más cuerpo. Y eso se nota mucho de año a año. Yo les puedo decir qué añada es la más fina y qué añada es la más madura, digamos, más con cuerpo. Y eso es lo interesante de la zona. Y es en lo que se basó mucho también la viticultura en Francia, en muchas zonas de prestigio, en los que se habla de vinos para guardar y vinos para tomar. Los vinos de añadas ácidas son para guardar. Son vinos que tienen ligereza y acidez, y eso te ayuda muchísimo a la guarda. Y son vinos que se van a amalgamar, esa acidez se va a amalgamar mucho mejor con los años. Entonces podés guardarlos de 5 a 10 años y van a ser otros vinos. En cambio, las añadas de más madurez son vinos que al año se pueden tomar y van a ser agradables al año, a los 2 años, a los 3 años. Y por ahí el máximo de guarda puede llegar a ser 10 años y ya después empiezan a decaer. Entonces, bueno, es súper interesante eso, que haya diferentes de añada.
para nosotros también es un factor más que nos entusiasma con el tema de los vinos. Y bueno, tenemos, así en términos químicos, tenemos pHs de entre 3 y 3,6, en los blancos más bajos, en los tintos más altos, acideces entre 6 y 9, eso es lo normal. Y lo que más me interesa de estos vinos es el perfil aromático y gustativo. Todos son vinos con frescor. No se les siente un verde, no se les siente un ácido de no maduro. Se les siente frescor, como lo que tiene una menta, o lo que tiene un limón, o lo que tiene una naranja, o lo que tiene una flor. Son todos perfiles de clima frío que se basan en otra paleta aromática. Por ejemplo, los blancos tienen cítrico, herbal, flores blancas, amarillas, fruta de carozo, fruta verde, especias blancas. Los tintos, frutos rojos, herbal, terroso, especias negras. Y de cuerpo son ligeros, vibrantes, saborosos, largos y de final persistente. Eso es muy importante. Para mí un vino blanco muy bueno, tiene que tener largura y final persistente. Y eso falta en vinos blancos de climas cálidos. No se siente en vinos de climas cálidos. Hay una palabra en Francia que se dice tendu y longueur. Esas son dos características de muy buenos vinos blancos. Tendu es como vibrante, ácido, pero de vibrancia agradable. Y longueur es largo. Así que bueno, nosotros lo tenemos. Los vinos de Trevelin tienen eso. Una foto de un invierno 2022. Esta fue, después de este invierno tuvimos la mejor cosecha de la zona. No tuvimos que regar ese verano casi prácticamente. Así que a nosotros nos viene bien las nieves, no solamente para el centro de esquí que tenemos cerca en La Hoya, que todavía no tiene mucha nieve. A mí me encanta que nieva, ese año vamos a tener buena cosecha si nieva. La infiltración y la disponibilidad del agua para las plantas va a ser mucho mejor esa temporada. Como les decía, que hacemos desmalezado entre plantas a mano. Todos los trabajos son a mano, poda, desbrote. Le ponemos mucho hincapié a la buena poda. El viñedo estaba está conducido en espaldero y la poda estaba en cordón pitoneado. La hemos cambiado a Guyot siguiendo el flujo de savia. No sé si conocen algo de la poda de respeto, pero nada, hay una técnica muy buena que ahora están expandiendo un grupo de italianos que se llaman Simonet y Sirch. Y yo aprendí con una de las consultoras en Chile y después en Borgoña. Ya todo el mundo en Borgoña poda con la poda de respeto que le dicen Guyot Puisard. Y eso es lo que incorporamos en Contracorriente desde el primer año. Fuimos empezando a seguir técnicas de poda de respeto desde el 2018. Y ahí ya tenemos casi todo el viñedo reconvertido y usamos solamente los conceptos de poda de respeto para podar. Bueno, la brotación es más o menos de entre el 15 y 20 de octubre. Esto es una foto del 27 de octubre. Ya este año, creo que ha sido el 22, estábamos todavía transicionando, ya sin sistémicos ni herbicidas. Pero bueno, tarda en equilibrarse. Ahora no salen tantas malezas, pero esos años sí empezaron a salir muchas. Y como les contaba, cortamos todo a mano, motogaña, tractor y a mano. Desbrote también muy consciente, siguiendo la poda de respeto también. El desbrote es una continuación de la poda, es una poda en verde. Entonces también muy consciente, los chicos han aprendido a la par mío, así que ya tengo dos que saben muy bien y van conmigo haciendo todo esto. Es una foto de noviembre. El mejor mes para visitar Trevelin es noviembre.
Estamos en plena brotación y todo el paisaje florido, todavía hay nieve, no hace tanto calor. Es la mejor época para visitar. Diciembre ya empieza a cambiar el paisaje, ya se pone un poco más seco. Las cubiertas que las manteníamos bien cortas, ya dejamos de cortar porque no siguen creciendo más. Y ya empieza a haber estos días muy claros, casi nada de precipitación. Y sí, ahí depende de la intensidad del verano, tenemos que empezar a regar en diciembre. Mitad de diciembre más o menos es la floración y tarda varios días, 2 semanas por lo menos. Es todo muy lento, todos los ciclos fenológicos son muy lentos en la zona. Ya a fin de diciembre terminó la floración, tenemos ya la canopia casi completa. Fin de diciembre. Enero. Ya fines de enero ya tenemos casi los racimos en tamaño normal, y ya en febrero, mitad de febrero, empieza el embero. Ya la primera semana de marzo tenemos todo emberado, ya entramos en plena maduración y estamos todo el mes de marzo y mitad de abril con maduración. También empiezan las heladas nuevamente, estamos manteniendo lo más que podemos. Ya las plantas sí están un poco más resistentes al frío porque está todo lignificado, pero seguimos haciendo protección contra heladas. 6 de abril, el viñedo se pone amarillento ya, empieza a cambiar de color. Nosotros, ¿Esas mallas para qué sirven? ¿qué cosa? Las mallas que tienen. Las mallas son para pájaros, no había hablado de eso. Tenemos protección contra pájaros, se comen la uva, sino la picotean. Son mallas, sí, que mantenemos permanentes atadas al alambre de riego y las levantamos en febrero. El 1 de febrero empezamos a levantar. Bueno, y más o menos a mitad de abril es la cosecha. Tenemos una bodeguita de capacidad más o menos de 20.000 litros. Eh, el equipo lo compartimos con la prensa, la despalilladora y la bomba de vendimia lo compartimos con otra bodega de la zona. Que está bueno porque, bueno, nosotros usamos esta maquinaria 3-4 días al año nada más. Y después todo lo que tenemos dentro, los tanques, obviamente todo eso es propio. Y fermentamos los blancos en tanque, los tintos a veces en tanque y en bin. Y el Chardonnay también fermenta en barrica. Ahí vamos a hablar un poco más de los vinos, de cada variedad. Bueno, la Gewürztraminer, hay muy poco Gewürz en el país. En un momento había 8 hectáreas nomás, creo que ahora igual ha crecido un poco más. Pero bueno, es una variedad con la que yo había trabajado solo en Chile. Y bueno, tiene la característica, es primo o tío, en realidad es tío, es más antigua que el torrontés, pero viene de ese tipo de variedades terpénicas. Las zonas más conocidas se conocerán Alsace, Baden-Pfalz, Alto Adige. Hay un pueblo en Alto Adige que se llama Traminer. Y la característica por ahí en Alsacia es que los hacen maduros, los hacen sobremaduros, dejan sobremadurar y son vinos con más alcohol y azúcar residual. En cambio, en Alto Adige los vinifican secos como nosotros. Son variedades que en calor la verdad que no son buenos vinos. A mí lo que habíamos hecho en Chile mucho no me gustó. Más que nada porque pierden acidez muy rápido. O sea que en climas mm, intermedios o calurosos no se expresa bien. Le sale amargor. Al no tener acidez se los nota un poco sosos, poco sabrosos y pesados.
Entonces ya de por sí es una variedad que tiene aromas tirando a dulce y encima es un vino con poca acidez y amargor, no son buenos ejemplos. En general en zonas cálidas se tiene que corregir sí o sí. En Chile me acuerdo que corregíamos y mucho, porque son vinos que pueden llegar a cosecharse con pH desde 3,8, incluso en Lleida, en Chile, que no es una zona muy calurosa. Así que lo bueno del Gewürztraminer es que nunca perdemos esa acidez, no tengo que corregir para nada los vinos. Tienen carácter varietal, terpénico, pero no es empalagoso el aroma. Siempre se queda en grosellas, lichi y flores, pero no llega a pasar al extra dulce ni nada. Nunca llega a ser empalagoso. Nunca le aparece la amargor en Trevelin, porque la amargor aparece durante la madurez. La madurez ya final. Nosotros llegamos a madurez inicial y nunca aparece ese amargor. Así que bueno, al final termina siendo un estilo fresco. No le hacemos maloláctica al vino para que tenga ese carácter de frescor. No quito que para él cambiemos el estilo más adelante o empecemos a hacer otra cosa, pero eso es el mejor ejemplo que ahora pensamos que funciona bien. Y hacemos una fermentación lenta a muy baja temperatura para mantener todos esos aromas. Al final le hacemos una clarificación tenue con bentonita y un filtrado micróbico, pero con placas de celulosa y un filtro chiquitito, nada invasivo. Así que bueno, es uno de los vinos por los que más nos conocemos. Está agotado la última añada, siempre se agota porque tenemos pocas botellas, es media hectárea lo que tenemos de Gewürz. La mayor cosecha ha sido el 23, que tuvimos 2.300 botellas, creo, y se agotaron ya. A todo el mundo le da curiosidad porque es una variedad que no conocen. Y bueno, el carácter que tenemos de este vino es, la verdad que no se parece en nada que haya probado. Por ahí lo más parecido es Alto Adige, pero Alto Adige es un poco más caluroso que nosotros. Así que este es un estilo mucho más fresco. Chardonnay. Bueno, como saben, es una variedad que está cultivada en todo el mundo. Muy versátil, cambia mucho según el lugar. Y la característica de las regiones frías es lo que tenemos nosotros, es la ligereza, la acidez alta, estos aromas tendientes a flores blancas, a fruta verde o a verdura, incluso verdura cocida. Yo creo que lo más parecido a nosotros es Chablis, de lo que yo he probado, de lo que he probado, lo más parecido a nosotros es Chablis. Y bueno, nosotros hacemos en bodega, cosechamos lo mismo, racimo entero, prensamos racimo entero, haciendo una prensa más o menos intensa de acuerdo a la añada. Le hacemos un desborre ligero, pero guardamos las lías finas, no es muy intenso el desborre. La fermentación también es lenta, a temperatura no mayor de 18 grados, no tan frío, pero sí hasta 18 grados. Y con el Chardonnay sí hacemos fermentación maloláctica. Hay gente que a veces que nos pregunta y para ellos con la acidez que tiene el vino no sienten que haya tenido maloláctica, pero sí, todo nuestro Chardonnay queda sin ácido málico. Hacemos parte de la vinificación del Chardonnay en barrica y hacemos batonnage periódico una vez por cada 2 semanas. Y al final la mezcla, el corte final, siempre es una mezcla de Chardonnay de tanque inoxidable y de barrica. Esa proporción cambia año tras año. Depende de cómo quede el corte final. En general, la guía es que en las añadas más frías y más ácidas,
le viene mejor, más barrica. Y en las añadas más maduras, con más cuerpo, le viene mejor, menos barrica. Esa es la relación que estamos haciendo año tras año, más o menos. Así que nada, estamos muy contentos con el Chardonnay. La verdad que es un carácter muy distinto, no hay Chardonnays que se le parezcan a esto. Le encanta mucho a mis colegas de Mendoza. El Chardonnay es uno de los preferidos que me han dicho. Eh, Así que nada, eh, estamos contentos y también desde el primer año que estoy ahí, siempre tuvimos la idea de empezar a hacer espumante. El 2019 hicimos un ensayo de 100 botellas en bodega. Hicimos todo a mano, hasta de huelle y embotellado a mano, engorchado a mano. Pero bueno, a partir del 21 ya hicimos 1000 litros en la bodega de Pepe Reginato en Mendoza. Pepe hizo allá la toma de espuma y la estiva durante 2 años y el de huelle. Y también súper contentos con el resultado. Lo mejor que tienen los mostos y los vinos de Trevelin, que va muy bien con el espumante, es la acidez natural, que es muy alta, pero que el agua y los vinos tienen gusto. Entonces, al tener gusto, tenés todo lo que tiene que tener un buen vino. Bajo alcohol, buena acidez, pero mucho gusto. Y nada, hemos probado este espumante muchas veces a ciegas con champán, hemos hecho pruebas, degustaciones a ciegas, y estamos ahí en el podio, siempre en el podio de los primeros 3, así que re contentos con el espumante. La idea es seguir haciendo, no todos los años, pero por ejemplo la primera añada nuestra fue el 21, bueno, 19, que hicimos 100 botellas, el 21 que ya se agotó, y la próxima añada va a ser la 23, que ya estamos por sacarla, necesitamos etiquetar nomás, que también va a ser 100% Chardonnay y sin licor de expedición, ni agregado de azúcar, o sea que es natur. Súper. El 24 vamos a hacer también, pero ese va a ser una mezcla de un corte de Chardonnay Pinot. Bueno, y por último el Pinot Noir, es uno de mis variedades preferidas. Trabajé con Pinot, como les decía, en Borgoña, Nueva Zelanda, Oregon. En cada lugar tiene una expresión distinta y en Trevelin también tiene una expresión distinta. Por ahí lo más parecido a nosotros es Nueva Zelanda, pero Nueva Zelanda es zona sur, pero sin llegar a la madurez que llegan allá. Allá llegan a 14 grados fácil de alcohol, nosotros llegamos a 12, 12 y medio, no mucho más de eso, hasta 13 hemos pisado, pero no más de eso. Entonces tiene ese carácter especiado que tiene Central Otago. Central Otago, la característica que te dicen allá es el tomillo. Y nosotros tenemos eso de hierbas, tomillo, a veces orégano en los vinos, pimienta negra y fruta roja, frambuesa y cereza. Pero bueno, no tenemos el cuerpo de Nueva Zelanda. Así que bueno, es un carácter distinto también. Es único. Cosecha manual. En el caso del Pinot, despalillamos 100%, no usamos racimo entero. En el 23 sí echamos un poquito, pero habrá llegado al 1%. Nada, fue un ensayo más que nada. Pero bueno, venimos despalillando 100% todos los años y hacemos una maceración en frío de 5 días en el tanque. Y ya después dejamos fermentar con levaduras nativas. El objetivo de esto es ganar complejidad. Con las nativas ganas complejidad, ganas en producción de otros aromas. La fermentación es mucho más lenta, te permite trabajar mejor. Todos los días te da chance de poder hacer cosas distintas con el vino, o un remontado, o un pisoneo, o un mojado de sombrero. Eso es la ventaja de trabajar con nativas. También hemos mejorado muchísimo la reducción. Teníamos reducciones también por el desbalance que había en el viñedo, en el suelo.
teníamos reducciones fuertes y hoy en día casi que nada de reducción, solo un poquito en la guarda, pero estamos contentos con eso también. La reducción igual es normal en el Pinot y es normal en vendimias muy frías, pero como les digo, con el equilibrio que hemos logrado en el viñedo ya casi que no tenemos reducción en fermentación. Bueno, y en el momento del descube, hacemos mezcla del vino de prensa y el vino flor. La prensa también es muy interesante. Nada, mezclamos todo y pasamos todo a barrica. 20% hasta 30% nueva, pero no mucho más de eso. No nos pasamos del 30% nueva. Así que bueno, eso sería todo. Esta es una foto de la terraza que está en la parte de arriba del viñedo, donde recibimos turismo. Estamos abiertos todo el verano recibiendo turismo, puertas abiertas, y ahora en invierno vamos a empezar a recibir también turismo con visitas. Hacemos venta en bodega. También comercializamos a través de un representante comercial en Buenos Aires. Y estamos también con gente que vende en otras partes del país, en Ushuaia, Calafate, Trelew, Radatili. Ahora empezamos en Mendoza, en Salta también tenemos una especie de distribuidor. ¿Exportan a algún lugar? Estamos en eso. Estamos empezando a mostrar el vino afuera, a través de acciones con Paz Levinson y hemos ido a una sola feria. Estamos recién empezando ¿En para qué ver. se están enfocándose? Brasil, Perú y Europa. ¿En Brasil están hablando con alguien en específico? No, sí, pero fue interés. Por ahora queda en interés, no, nada concreto. Pero sí estamos buscando. Estamos buscando. Justo hoy voy para Sao Paulo a la Feria Naturevas. Nada, así que vamos a intentar hacer contactos. ¿Cómo puedo hacer para conseguir algunas muestras, comprar algunas muestras? ¿Vos dónde estás? Sao Paulo. Brasil, Porto Alegre. Y te podríamos enviar. Buenísimo. Yo ya importo de Mendoza. Ah, bien, buenísimo. Bueno, dale. Para salir al exterior, ¿qué volumen tendrías que tener? ¿Cuál es el análisis que hacen Mira, ustedes? nosotros estamos queriendo importar el 20 hasta un 30% de la producción y estamos haciendo en promedio 10.000, 15.000 botellas al año. O sea, un mínimo de 1.000 botellas, por lo menos. Sí, 1.000, 2.000 botellas, sí. Entre 1.000 y 2.000 botellas ya hay, con ese volumen te mandás al exterior. El tema es con los proyectos pequeños, por ahí no es el mismo sistema de las bodegas grandes. Los proyectos pequeños necesitan un importador que sea un curador de vinos, básicamente. Un importador que se maneje con un público específico que le guste probar cosas chiquitas y muy buenas. Perfecto. Entonces, a nosotros, si mandamos medio pallet, nos sirve. A un importador que cuide muy bien los vinos, que los haga probar, que los pueda explicar. Alguien que nos venga a visitar, que conozca el proyecto. Que no sea más una botella en su portfolio, digamos. Claro, que no sea una botella más. A nosotros nos conviene, también por la forma en que producimos, porque no vamos a aumentar mucho más la producción. Yo creo que podemos llegar a las 20.000 botellas, pero no más. Y nos va bien en el país, dentro del país, pero sí nos gustaría a lo menos un 20% hasta 30% llegar a exportar para ayudar en los años de mucha producción también. La añada 23 tuvimos 15.000 botellas, casi 18.000, entonces sí, yo creo que aprovecharíamos
si sale la oportunidad de exportar, la aprovecharíamos para mandar 1 o 2 palets seguro. Y obviamente yo también disfruto compartiendo el vino afuera, hacer bandera de Argentina, de una nueva región, de Trevelin, de Patagonia. También queremos que Trevelin se haga conocido, que nos vengan a visitar más gente de afuera. Hay poco turismo extranjero en Trevelin todavía, y solamente el que hay extranjero está enfocado en pesca. Yo creo que hay posibilidad de que empezamos a tener turismo extranjero por los vinos también. Yo creo que lo valen. Y la zona, bueno, tiene otros atractivos también. Así que nos gustaría también eso, que hacernos un poquito conocidos para que venga gente también a visitar. Bueno, estas son las etiquetas y de la terraza se ve todo el paisaje. Hacemos degustaciones en el lugar de los 3 vinos y tenemos también, acompañamos con picadas, que yo no tenemos restaurante, pero bueno, acompañamos con picadas a veces las degustaciones. Y los esperamos cuando quieran venir Súper. a conocer. No conocía, estuve cerca de Trevelin y hubiera sabido, no conocía de la existencia de este viñedo. Pero Ajá. bueno, es una oportunidad. Una pregunta, el precio Sí. promedio, digamos, de una botella, estoy hablando en general, sin especificaciones Sí, de cada una de las botellas. a público el Chardonnay está a 52.000 pesos, Ya. el Gewürz 64.000 y el Pinot 85.000. Ya, Esos son los precios a público. ya. O sea, son vinos Gracias. de alta gama. Sí, sí, sí. Y se nota cómo lo hacen, Mm, según lo que escuché. Claro. Me parece súper. Después de todo, lo bueno es que después de toda la explicación ya la gente sabe más o menos. Nosotros tenemos visitas de gente que nunca ha visto un viñedo también. A veces viene gente de la costa, viene de gente de Comodoro, Trelew, Bahía Blanca. Por ahí nunca han visto un viñedo en su vida y cuando uno les explica, ya saben que es un producto hecho de otra manera, que no lo van a encontrar en un supermercado, Así y es. por eso mismo tiene otro rango de Así es. precios. Así es. Hermoso, muchas gracias. Bueno, de nada, ¿tienen alguna otra pregunta? No, es nada más este viñedo, ¿verdad? Sofi, o sea, no tienen hotel ni nada, sino nada más es para irlo a visitar y conocerlo. Hay un hotel, pero es lodge de pesca solamente, recibe a solo pescadores, tienen reservas hechas de hace 1 o 2 años. O sea que no está bien abierto al público por eso, porque es como solamente para pescadores que han reservado 1 o 2 años con antelación. Y se vienen a quedar toda la semana, es como un crucero. Entran sábado y se van sábado. Está armado así. Por ahora está armado así. Ese es el negocio de los dueños, básicamente. El viñedo fue una idea que yo a veces les digo que ha sido mala para ellos. Pero bueno, mala en términos económicos, pero sí satisfactoria en términos de empezar a hacer otro tipo de vino en Argentina que ya es conocido en varios lugares. Ya se conoce la fama de los vinos de Trevelin. Yo creo que estamos en un muy buen estándar de producción de vino. Así que bueno, por ese lado, ellos entusiasmados y mucha gente también que está queriendo plantar, muy entusiasmados con eso. Sí, se ve todo súper bonito y yo sigo impactada con los precios de los vinos argentinos. Acá en México, pues para nosotros este precio es barato. Ah, Porque aquí, por ejemplo, te encuentras vinos del doble. Por ejemplo, si está en 52,000 pesos de ustedes, acá un vino que se puede decir que ya está caro para nosotros es el doble, 120,000 pesos, haz de cuenta. ok. Ujú.
Entonces me da mucha desesperación no poder comprar. Están muy Vas a lejos. tener que venir Y y llevando llenar la algunas maleta. cosas. Ajá. Yo fui a Ushuaia, y desgraciadamente me quedé ahí buen tiempo, pero digo desgraciadamente porque no conocía esto, no me pude ir a Mm, viñedos cerca de ahí. Y me mm, traje vinos, me traje todos los que pude traerme en la maleta. ajá. Dejé muchísima ropa por traerme vinos porque qué barbaridad. Siempre lo he dicho que para mí es un Disneylandia ir a Argentina a comprar Sí. vino. Sí, 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 Bueno, sí. eso también, por eso también queremos que también se potencie un poco más Trevelin como destino de enoturismo, porque o sea, ya hay viñedos que van a tener producción, preproducción este año, que están empezando a abrir para turismo y va a estar entretenido. O sea, en total hay 17 proyectos. Que estén ahora recibiendo turismo, habrá 5 o 6, pero el año que viene va a haber 8. Entonces, está interesante para ir y conocer y llevarse vino, que es lo que Eso ha es logrado buenísimo. Mendoza. Mendoza ahora tiene tremenda oferta gastronómica, hoteles, visitas a Sí, bodegas, y mucha igual gente acá, va para llenar la valija y volverse con vinos. igual acá y ha dado resultados acá en Baja California. Ya hay viñedos que tienen capillas porque Mm, ya los alquilan, los rentan mm, para, para bodas. ujú, Entonces ujú, ya incluso los viñedos tienen capillas especiales para recibir se quedan dos días, 3 días mm, en las bodas. Y eso ha dado muchísimo resultado porque el enoturismo allá es, todos tienen hotelitos, todos claro. reciben gente, todo. Y eso estaría padrísimo ahí para hacerlo. Porque son paisajes hermosos, por lo que estuve viendo ahorita. Sí, 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 muy lindos. Sí, 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 sí. sí, sí. ¿Te puedo pedir material de la poda de respeto o alguna referencia que Sí, le pases, por favor? sí, 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 sí. Muchísimas gracias. Tengo mucho material. Hay un libro también, eh, pero sí, te paso todo lo que tengo y Claro, no hay perfecto, problema. muchas gracias. No, de nada. ¿Cómo consigo acceso a ese material también? Me encantaría. Lo envío y después se Sí, lo envían. pasáselo Sí. Eso. a Tenía la, a dos la preguntas. escuela. Sí. Si se hace una práctica de coberturas naturales para combatir el viento con algún tipo de plantas autóctonas de la región. Nosotros estamos como en un bajo, a la altura del río, y estamos algo cubiertos. No nos pega de lleno el viento. En otros viñedos que estoy asesorando, sí hemos hecho cubiertas de plantas nativas de maqui y chacay. Igual hemos puesto cubierta artificial con un cortaviento para que darle tiempo a que crezcan los chacay y los maqui, pero sí, gracias a un instituto de investigación que se llama CIEFAP, y con el asesoramiento de ellos hemos hecho estos ensayos de cubierta vegetal de nativas. Interesante. Buenísimo. Y Mm, otra duda era con la implementación de las ovejas. Yo, ujú, bueno, mi familia produció ovejas mucho tiempo y es un animal que ataca cualquier cosa verde, mm, canta. Y cuando lo queríamos implementar también y tenían como una máscara que le impedía que cuando subían la cabeza se les mm, cerraba lo que sería la sí. boca. ¿Utilizan ese método o cómo? La idea es sacarlas en octubre. Van a estar hasta octubre ahí. No, no me quiero arriesgar. Sé que existen, las he visto, pero bueno, hay gente que no ha tenido buenas experiencias porque se tienen que acostumbrar a las máscaras, básicamente. No, Te puedo hacer un aporte, yo tengo varios trabajos publicados de pastoreo. Ujú, Vos lo que tenés que regular es la disponibilidad forrajera que tenés y en función ujú, de eso definir la carga. Ese es el único secreto. O sea, mm, no te van a tocar una viña claro. siempre que tengan forraje disponible.
Claro. O sea que regulando la cantidad de forraje disponible y poniéndole un 25% más de disponibilidad, no tenés Ujú. ninguna posibilidad que Bien, te consuman la planta. buenísimo. Y con esta carga de las ovejas en viñedo, el residuo, ¿no?, orgánico que dejan, porque te van Fertilizando, sí, te van absolutamente. fertilizando, te van Las podés bosteando. manejar con altas concentraciones instantáneas por hileras y cada día, y entonces tenés una fertilización mucho más homogénea en toda la superficie. Tiene un doble sistema. ¿Esto no trae algún tipo de hongos, alguna plaga? Mira, Eso. yo sé de un colega, un viñedo en Bolsón, que no sé si vinieron del Senasa o no sé de dónde, pero le dijeron que no podía tener las ovejas en verano. En No verano sé- porque te comen los brotes, solamente No, por no, eso. pero algo de sanidad. No sé, no me acuerdo bien. Después le pregunto, pero es como que le dijeron que no. Yo Entiendo por la- el tema digamos, tema de gestión y organización, no nos conviene que estén los animales ahí, porque también tenemos turismo, mucha gente circulando, entonces seguramente los vamos a sacar, ponerlos en otro corral del viñedo y nos ahorramos por ahí otros problemas. Además que, Apenas comienza la brotación, las retirás. sí, Y una vez sí, que sí, sí, terminaste de cosechar, las ponés. Ese sí, es el exactamente, manejo normal, digamos, y sí, de noche se van a dormir a otro lado y listo. ujú, Para que tal no cual. haya una alta concentración de heces y orina y que te Ujú, pueda afectar el contenido de nutrientes del suelo, ¿no? sí. Así que bueno, por ahora es el manejo que estamos haciendo. Bueno, muchísimas gracias, súper interesante, te agradezco muchísimo. No, de nada. Gracias a ustedes. Hola Hasta chicos, luego. hola Muchas Sofi. gracias. Yo Gracias. soy de Eh, Radatili y bueno, no pude estar Radatili. presente en la Ah, clase porque en la charla que diste me hubiese encantado, pero la voy a mirar después, pues bueno, justo estoy trabajando, así que se me complica un poco la mañana. bueno, Pero bueno, quería contarte que probé tus vinos, que me encantan. Ahora el 4 de julio acá en Muster también hay una sí, vinoteca. me dijo Andrés Eh, que iban a hacer un ciclo de cata, sí. Buenísimo. sí, así que ahí vamos a seguir probándolos. Y ya, Genial. bueno, ya en cualquier momentito vamos a ir a Dale. visitarlos. Sí, Ya, sí, sí. sí. Después No, comentamos no, con los... no, no estamos tan lejos. Ahora yo estoy yendo, gracias a que Andrés los vende allá y otra gente, estoy yendo una vez al año, ¿viste? Así que no es tan lejos. Ya me Genial, genial. acostumbré. ¿Y venís para noviembre para Sí, la... seguro voy. bien, Sí, 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 genial. sí. El año Bueno, entonces pasado acá fui. nos Sí. vamos a conocer. Exacto. Nos vemos ahí. Bueno, muchas gracias. Bueno, Bueno, Sofía, muchas chicos, gracias. ¿Quién va a participar? Más nadie. Sofía, te dejamos la palabra a ti. nada, quedamos en contacto. Los que quieran más información, ahí contactamos comercial o del manejo. Ya. Estamos en contacto a través de ustedes Ya. y Listo. nada, vengan a visitar, Muchísimas prueben gracias. nuestros vinos, apoyen los vinos de Trevelin. Ya. Muchísimas gracias, Sofía. Gracias Esperamos, a ustedes. ¿Tienes página de tenerte Instagram? otra vez. Ajá, Tere. ¿Instagram tienes? Sí, Sofi, el de la bodega es Contracorriente y Bodega. así tal cual. Sí, Contracorriente y Bodega y también posteamos. Tenemos un newsletter también, así que si me pasan los correos también hacemos un newsletter informativo. Yo escribo varias cosas del viñedo, está interesante. Ok, muy bien. Bueno, Listo. un gusto chicos. Muchas gracias. Gracias. De nada. Súper, súper. Adiós. Muchas gracias. Hasta Adiós. luego.